Los periodistas ya se encuentran aquí con nosotras y nosotros los hicimos esperar unos minutitos, una disculpa, pero pues bueno, ya le vamos dando la entrada aquí a Manuel Hernández Borboya, que ya lo estoy viendo ahí a cuadros, se estarán incorporando en un instante más también Alejandro Almazán y Temoris Greco, eh, pero bueno, pues sí, son muchas salpicaderas ahí, mi querido Manuel Hernández Borboya. Muy buenos días, Alejandro Almazán, muy buenos días, bienvenidos. Y Temoris, creo, o es el sobrino todavía, el sobrino de Temoris, creo. Así que, pues bienvenidos a los tres, caballeros. Hola, buen día, ¿cómo están todos? Es que ese Tebori se agarró unas Hola, vacaciones muy hola. largas. Sí. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están, queridos Hola, Alejandro, buen día. Temoris y Manuel? ¿Cómo les va? Es- Muy bien, muy bien. Pues muy bien, pues si les parece, vamos entrando en materia, jóvenes, pues si les parece, para darle continuidad un poco al diálogo que teníamos ahorita con Juan Alberto Cedillo. ¿Cuáles son tus impresiones, mi querido Alejandro Almazán, impresiones y valoraciones de una vez que se pues dio el fallo y pues las 5 imputaciones fueron condenatorias para Genaro García Luna? eh, Salpicaderas, hay mucha salpicadera por acá. Felipe Calderón y Genaro García Luna pues se hicieron tendencia casi todo el día una vez que se dio el fallo. Así que, ¿cuál es tu valoración ahí, Alejandro? Hola, hola. Pues mira, yo me quedo con que este es un juicio al final político, ¿no? Es decir, de lo que más se va a extraer es golpes políticos o oportunidades políticas en vez de justicia, ¿no? Me parece que la justicia, no sé, quizás hacia las víctimas directas de Genaro García Luna, quizá puede haber ahí una reparación, pero en general a las víctimas, a las madres buscadoras, etc., supongo que ahí no hay ninguna reparación y por eso solo veo como algo político, ¿no? Lo de Genaro García Luna, me parece que Morena pues tiene ya la campaña para este año y para el 24, ¿no? O sea, es decir, si votas por el PAN, pues votas por el narco, ¿no? O votas por García Luna, etc. Yo creo que tiene ya una muy buena campaña. Yo creo que ya podría. Yo ayer hablaba con amigos y yo pensaba o pensábamos que ya, pues prácticamente quizá para el 24 Morena podría tener un día de campo. Todo va a depender del Estado de México, sobre todo del Estado de México, me parece. Pero por el momento es un gran golpe político. Me parece que incluso la marcha esta para el domingo también se deslegitima, ¿no? O sea, hay ahí como muchas aristas que al final esta decisión o este veredicto de que es culpable Genaro García Luna, pues va a pegar. Ahora, creo que yo me acordaba, bueno, ayer cuando veía lo de culpable, ¿no? O sea, bueno, la sentencia, recordé, ¿no? De cómo cuando yo estaba trabajando en la serie del Chapo, eh, juntamos, ¿no? Bueno, yo junté toda la información sobre Genaro García Luna en aquel entonces, información que en la primera década, digamos, cuando empezó la guerra del narco, por allá del 2000 al 2010, información que prácticamente solo manejaba en ese entonces Anabel Hernández, Patricia Dávila de Proceso, ¿quién más estaba? Porque ya después Jesús Lemus llegó después, pero bueno, Jesús Lemus también habló de eso. Pero en realidad creo que los primeros años de la guerra, solamente unos cuantos hablábamos de Genaro García Luna y nos tachaban de locos, ¿no? Y como dijo Jesús Lemus ayer en una entrevista que lo escuché, en donde yo sí creo que de alguna manera el periodismo, el que señaló a Genaro García Luna en su momento, pues es un triunfo para ese periodismo, ¿no? Es decir, al final se comprueba todo lo que decíamos o lo que se decía de Genaro García Luna en aquellos años, ¿no? Ya después, qué bueno que llegaron más reporteros y empezaron a sacar mucho más información sobre Genaro y luego, bueno, pues ya una vez que Genaro se fue y llegó Peña Nieto, pues fue que empezó a salir todavía mucho más información de Genaro García Luna, ¿no? Entonces creo que ahí sí, o sea, como te digo, reitero,
también creo que es un triunfo ahí para quienes reportearon y sacaron cosas sobre García Luna en su momento, y se veía, pues parecía algo incluso hasta heroico en un momento, ¿no? Porque pues se tenía encima a todo ese aparato del Estado, ¿no? Y mencionar al entonces secretario de Seguridad Pública era casi como algo que no se miraba, ¿no? En ese momento. Así que qué bueno por todos los colegas que en su momento señalaron a Genaro García Luna. Hoy pueden ver o podemos ver que los señalamientos que se dieron tenían algunas de las cosas razón, ¿no? Entonces, me quedo con eso, con lo del periodismo, me quedo con lo del golpe político, y que creo que pues a partir de ahora el PAN, sobre todo el PAN, ¿no? Es el más golpeado, pues junto con la imagen de Felipe Calderón. Supongo que algunos de estos panistas van a empezar mejor a emigrar a Movimiento Ciudadano, ¿no? Y que puede ser que el PAN entre a una reestructuración, no lo sé, ¿no? Pero por el momento me quedo con esas dos cosas. Muchas gracias, querido Alejandro. Querido Temoris, ¿cuál es tu valoración? Todavía el día de ayer, en la mañanera, el presidente declaraba que pues era probable que se le declarara inocente, ¿no? Eso fue parte, y en la tarde ya escuchábamos a todos los analistas que decían, sí, claro, ya se veía venir esto, ¿no? Pero bueno, eso todavía en la mañana lo escuchamos en la mañanera, de que no se sabía hacia dónde se iba a dirigir ya el fallo de los integrantes del jurado, y además, bueno, tenían que tener unanimidad para poder declararlo culpable, y finalmente fue así. Algo ocurrió en el camino también, como decía ahorita Ernesto y Juan Alberto Cedillo, de haber reducido el juicio. Y bueno, ¿cuál es tu valoración en varios sentidos? Uno, ¿tú consideras que se está haciendo justicia a pesar de que no se esté haciendo en México? ¿Y qué tendríamos que hacer para que esa justicia se hiciera en México y no en los Estados Unidos? Y una última situación, ¿qué considerarías tú, o cómo estarías valorando pues estas declaraciones que ha estado haciendo desde ayer, y que ahorita las vemos que sigue en la mañana el expresidente también, Vicente Fox, que ha estado tuiteando permanentemente de que el que sigue es López, ¿no? Así lo ha declarado. Y bueno, ¿cuál sería tu valoración en torno a esto, Temoris? Bueno, yo creo que en realidad García Luna tenía muy pocas oportunidades de salir inocente. Nuestra colega Laura Sánchez Ley publicó en Milenio un artículo en el que incluye pues una referencia estadística, que es que en los juicios federales, o sea, cuando una fiscalía del gobierno de los Estados Unidos lleva a alguien al banquillo de los acusados, solamente un 2% de los acusados ha salido inocente. O sea, la tasa de éxito de la fiscalía es de 98%. Entonces era como que sí tenía García Luna todo en contra. Los jurados suelen darle también, o sea, más allá de que hay una solidez en los casos que se presentan, los jurados suelen darle la razón a la fiscalía. Entonces, bueno, yo creo que sí era muy difícil para García Luna salirse con la suya. Felipe Calderón estaba dispuestísimo, o sea, digo, no es que lo hayamos visto, pero te lo puedes imaginar, estaba más que listo para en esa eventualidad salir a decir que una absolución de García Luna o una suspensión del juicio iban a ser automáticamente una validación de todo lo que él hizo, una validación también de sus reclamos, de que es una víctima, de que él fue engañado, de que él hizo todo bien. Pero bueno, una vez que esto no fue así, tardó un poco en hacer esa carta con la que salió a la opinión pública y que no dice nada que valga la pena. O sea, no le entra a los asuntos de fondo. Ni siquiera se atreve, o sea, es muy llamativo en esa carta como Felipe Calderón ni siquiera se atreve a hacer una pequeña valoración de lo que hizo García Luna. Y él dice que, bueno, que él tomó las decisiones que se podían con la información disponible. O sea, básicamente no indagué más, no me enteré de nada.
no supe lo que hizo García Luna durante 5 años como creador y titular de la AFI, como con Fox. No supe lo que hizo durante 6 años como mi secretario de Seguridad Pública, prestando uniformes, recursos a criminales para que hicieran, para que cometieran delitos, permitiendo que sus propios policías fueran parte de acciones criminales. O sea, todo este movimiento de dinero de un lado para otro, millones de dólares. Está la acusación de Edgar Beitia, el exfiscal pues de Nayarit, que por cierto en algún momento pensó que podía ser candidato a gobernador de su estado, en donde dice que fue Calderón quien dio la orden de favorecer a Sinaloa. Hemos visto en distintos sexenios cómo hay siempre una especie como de cártel del sexenio. Hay una organización que es la que tiene como la favorita de cada sexenio. Con Peña Nieto fue Jalisco, con Calderón fue Sinaloa, y hubo un crecimiento visible. Él dice en su carta que bueno, que los testigos que se presentaron a declarar contra García Luna fueron detenidos durante su gobierno. Sí, pero lo que no menciona, eso es algo que está señalando Jesús García, que es nuestro compañero que estuvimos siguiendo en su cobertura del juicio. Lo que no dice es que esas personas fueron detenidas como parte de la traición que hizo García Luna cuando Beltrán Leiva se pelea con Sinaloa. Entonces, como parte de esa traición, algunas gentes caen, son detenidas y ahora están declarando. Es la cobardía de Calderón, es porque si aceptáramos que él no supo, que no lo creo, me parece inverosímil, porque entonces es un idiota, pero si aceptáramos que él no supo, pues entonces tiene un gravísimo problema de omisión por no asegurarse de que la persona a quien le toca el control de la seguridad de este país es una persona proba. O sea, él es responsable de una manera o la otra, en cualquiera de las dos versiones que uno quiera creer. Lo menos que podría hacer Felipe Calderón ahorita, si no admitir su responsabilidad, es por lo menos hundirse en una catacumba y no volver a salir, no volver a esconderse y reconocer que su vida pública terminó. Pero no hizo eso. Hace unos días, el domingo, publicó en el periódico Reforma, y Reforma lo llevó a la primera plana, destacado, grandísimo, un artículo donde Felipe Calderón se atreve a hacer recomendaciones para, según él, recuperar la democracia. Con eso a mí me parece que Reforma, que además obviamente estaban conscientes de que el veredicto estaba a punto de salir, este fue un apoyo que le dio Reforma a Calderón en ese momento. Entonces el cinismo es, o sea, hay un desparpajo tremendo. Está lo que dice Alex, el PAN la va a tener que pagar. Ayer fue bastante escandaloso que los diputados del PAN se escaparon del Congreso, no fueron a la sesión, porque sabían que los iban a poner como lazo de cochino, y con él muchos de sus aliados del PRI y del PRD. Qué elocuente, o sea, que fueron clarísimos, o sea, me sé culpable y me escondo para no escuchar todo lo que la nación me tiene que decir. Yo creo que la van a pagar, les va a costar, pero esto no debería solamente costarles en términos electorales, tendría que costarles en términos judiciales, y ahí está el problema. No, evidentemente, con tu pregunta, que fue retórica, porque tú sabes que esta justicia no es suficiente porque no fue una justicia hecha para México o para los intereses de México. Ese fue un proceso judicial que satisface a intereses de Estados Unidos, en donde las prioridades son las de ellos. Si hubiéramos podido escuchar los 50 testimonios que no se presentaron, y muchos otros más, que afectan a funcionarios mexicanos, exfuncionarios, a políticos, a empresarios, a medios de comunicación, a periodistas de México, pero también seguramente saldrían los nombres de personas en Estados Unidos
que están implicadas en este tráfico, necesariamente implicadas, porque los mexicanos, por muy que nos creamos, no somos capaces de hacer todas esas enormes operaciones en Estados Unidos si los de casa no participan. Entonces, esto tendría que ir bastante más allá, pero ahí está el problema. ¿Qué vamos a hacer con el señor de las pantuflas? Que es Alejandro Gertz Manero, o sea, el fiscal de la pijama. Acaba de, ya me habían contado a mí gente de la fiscalía que Gertz Manero estaba, o sea, acabó la pandemia y él siguió dando o trabajando desde su casa por Zoom en pijama y pantuflas. Pero eso parecía un rumor hasta que acaba de salir hace unos días. Vino una delegación de la DEA, fue a la fiscalía, quiso entrevistarse con el fiscal. En la mano derecha del fiscal, que es quien realmente la controla, dijo, bueno, conmigo pueden hablar. Los de la DEA dijeron, no, nosotros queremos ir con el fiscal. Y los mandaron a un lugar, a un lado de la casa de Gertz Manero, de su residencia, a donde Gertz Manero acudió, llevado por su chofer, en bata, pijama y pantuflas. ¿Quién manda en la fiscalía? O sea, no es solamente que el señor sistemáticamente la use para sus caprichos, para sus venganzas, para sus rencores, para sus frustraciones, en lugar de hacer justicia, sino que además él realmente solamente da instrucciones. Son sus operadores corruptos los que manejan la fiscalía. Y entonces, sí, o sea, es básicamente el señor Gertz Manero. El problema no son ni su pijama ni sus pantuflas, pero si usted no puede con la fiscalía, para lo cual fue designado por 9 años en el cargo, renuncie, descanse, pásesela muy bien y permítale a los representantes de México elegir un reemplazo. Pero bueno, eso parece que son pues sueños guajiros, no lo vamos a ver por lo pronto. Gracias, Temoris, mi querido Manuel Hernández Borboya. Pues parece ser que Temoris pues sí le tiene envidia a Gertz Manero, no poder salir en pijama, en pantuflas y demás. ¿Qué decir? ¿Cuál es tu balance y tu valoración, particularmente y también deteniéndome en esto que señala ahorita Temoris, penoso y vergonzoso, pues ver cómo se hicieron humo los diputados, los legisladores panistas en el Congreso mexicano? Sí, a mí me parece que dentro de todo lo que cabe, más allá de que evidentemente pues es un tema político impulsado desde Estados Unidos, que se hizo justicia, digamos, de manera muy sesgada a favor de intereses políticos en Estados Unidos, que se cubrieron muchas cosas que debieron salir a la luz. Yo creo que dentro de todo eso tenemos motivos para festejar lo que ocurrió ayer, y lo creo porque un gobierno que era completamente plegado a los intereses de Estados Unidos, como lo fue el gobierno de Felipe Calderón, que le dio manga ancha para que las agencias de seguridad de Estados Unidos y de inteligencia operaran de manera muy abierta aquí, a pesar de la responsabilidad que han tenido esas agencias, como la DEA, en el caso de la masacre de Allende de 2011, perdón, entre otros, pues a pesar de todo eso, el hecho de que sea el mismo gobierno de Estados Unidos el que ha declarado culpable, y que sea un jurado independiente que declare culpable a Genaro García Luna de los 5 crímenes que se le imputaron, incluyendo tráfico de drogas y delincuencia organizada, pues es una marca para la historia que no se la va a poder quitar el gobierno de Felipe Calderón de ninguna manera, ¿no? No va a tener manera de decir que fue una persecución política del gobierno mexicano, es decir, lo acota completamente, lo acorralan, y tan acorralado se vio que tuvo que salir a emitir un comunicado infame, ignominioso, digno de un pinche cínico psicótico como lo es Felipe Calderón, ¿no? Que en lugar de esbozar alguna disculpa o algo, sigue reafirmando que en su gobierno se lograron grandes avances en materia de combate al crimen organizado, y que García Luna no era todo el gobierno, ¿no? No, nada más era su mano derecha y el principal estratega de la guerra contra el narcotráfico, y ahora se confirma, y este es el sello de confirmado, que Felipe Calderón puso a dirigir su famosa guerra contra el narcotráfico
a un narcotraficante, ¿no? Es decir, no hay lugar a dudas ya. O sea, todo lo que ya no es especulación. Hay un jurado que decidió que había pruebas suficientes, más allá de toda duda razonable, por la cantidad de testimonios, porque no es que fuera un solo testimonio de los narcotraficantes, ¿no? Aquí en México, pues los defensores a ultranza de García Luna han insistido en que no hay una sola prueba. Pues, ¿qué esperaban? ¿Que tuvieran recibos de los millones que entregaban en sobornos? O sea, pues es hasta ridículo, ¿no? ¿Qué esperaban? ¿Que hubiera facturas o de este tipo de maniobras? Pues es ridículo, ¿no? Entonces, yo creo que este proceso histórico que hace falta dimensionar en su justa magnitud lo que fue el fraude de 2006, porque digamos, esta historia no se hubiera podido concretar si no se hubiera concretado también el fraude de 2006. Llega Calderón y como una manera para tratar de legitimar su gobierno, de alguna manera lanza esta atrocidad que fue la llamada guerra contra el narcotráfico y pone a un narcotraficante a operarla, ¿no? No puede decir Calderón que no sabía, porque pues ahí está la denuncia que presentó el policía Herrera Valles, notificándole a Calderón esta circunstancia y que por eso fue a dar a la cárcel. Y caso similar, pues con el caso del general Tomás Ángeles de Jaguare, ¿no? Uno de los altos mandos militares que había advertido a Felipe Calderón sobre las maniobras de Genaro García Luna y que también en medio de una intriga política fue a dar a prisión precisamente por esto. Es decir, hay corresponsabilidad completamente de Felipe Calderón a la hora de encubrir a Genaro García Luna y que por eso ahora está tan fuerte la exigencia de que se enjuicie a Felipe Calderón. Yo creo que se podría retomar mucho de ese asunto del impulsar una nueva consulta, cosas de este tipo, para a la luz de los hechos recientes, los hechos probados en varias instancias, tanto de México como de Estados Unidos, pues ahora sí ir tras Calderón. O sea, no es posible que este tipo que sigue ahí paseándose por el mundo con parte del dinero que saquearon y que además esté en campaña política ahí como un referente moral, dijeron el otro día desde del bloque opositor. Pues ¿dónde está no puede ser que siga impune este tipo después de todo el daño que causó y que sigue causando, porque no es que se haya frenado, no es que se haya escondido, haya metido la cabeza en un agujero como avestruz, como sí hicieron ayer la bancada panista en la Cámara de Diputados, y tiene que, o sea, de alguna manera lo tienen que sentar en el banquillo de los acusados. Hay demasiados elementos todavía vivos para refrendar esto. Yo recuerdo que había varias, incluso procesos contra Felipe Calderón ante la Corte Internacional de La Haya por temas como genocidio. Son crímenes que no prescriben. No prescriben y que todavía se podría retomar esa situación porque le dio el control de la seguridad pública del país a un narcotraficante probado. O sea, es decir, la magnitud del hecho no es poca cosa y nos permite revisar históricamente esta situación. Desde luego que esto también pues es el ataúd para el PAN en el 2024. No hay forma que después de esta resolución, más allá de que todavía falta esperar la sentencia y ver de qué tamaño va a ser la condena, porque por ahí pueden ser 10 años, que digan que ya cumplió 3, entonces pues se va a echar nada más 7. O sea, yo todavía soy escéptico de que nos lo vayan a guardar ahí un buen ratito, pero o el tiempo que merecería un sicario probado como Genaro García Luna. Y el asunto es que este proceso de la guerra contra el narcotráfico se debe de revisar en toda su magnitud. No hubiera prosperado ni el fraude de 2006, ni tampoco la guerra contra el narcotráfico del psicótico de Felipe Calderón y de García Luna, sin la complicidad del brazo mediático de esta mafia, de esta oligarquía neoliberal que se apoderó del país y que sigue ahí enquistada en varios ámbitos del Estado mexicano, y lo acabamos de ver pues con la resolución. Es increíble
que el día que están señalando de culpable a García Luna en un juzgado en Estados Unidos, salgan aquí los jueces mexicanos, un tribunal, a concederle un amparo a la esposa de García Luna para que no le congelen las cuentas. Es increíble esta situación que está sucediendo con el Poder Judicial, y yo creo que va a haber que hacer una reforma a fondo. Es decir, este proceso de que este asunto de que el Poder Judicial se va a ir autolimpiando, como en un momento llegó a plantear López Obrador ahí en la alianza con Saldívar y demás, pues no está funcionando y está muy lejos de funcionar. El Consejo de la Judicatura Federal es un órgano que no sirve para absolutamente nada y que va a tener que ser vía al Congreso. Yo creo que eso va a ser uno de los temas que se va a tener que poner en el 2024 sobre la mesa. Hacer una gran reforma judicial en el que se elija a los jueces por voto popular, o a ver cómo se plantea esta situación, pero no puede ser que siga así el Poder Judicial. Es infame, es un insulto, y que precisamente en un país tan sediento de justicia como lo acabamos de ver con la gran magnitud y el gran revuelo que causó este fallo del jurado, que permanezcan las cosas así en México y en el Poder Judicial. Ya lo comentaba Temoris de Hertz, por supuesto que Hertz también pues tiene una responsabilidad importante, y el gobierno de López Obrador también por poner a Hertz, aunque digan que son fiscales independientes y demás. Pero creo que el tema del Poder Judicial va mucho más allá del fiscal en turno. Es decir, la cantidad de jueces, de magistrados, de tribunales que están completamente corrompidos y que siguen defendiendo los intereses de esa mafia que se apoderó del país en complicidad con los medios de comunicación, que no se nos olvide esa parte, porque no hubiera pasado nada de esto si la gran prensa corporativa en México no hubiera sido cómplice y tapadera de todo lo que ocurrió durante el sexenio de Felipe Calderón y el de Enrique Peña Nieto, ¿no? Es decir, esta gente que ahora está tratando de salir a decir que todos somos García Luna, que realmente no se puso en el banquillo de los acusados a un criminal, sino a todo el país, y que ahora México va a ser señalado de culpable. Pues no, a ver, señores, no todos somos García Luna, no todos los mexicanos somos igual de corruptos, igual de sabandijas que quienes saquearon, corrompieron y han hecho tanto daño al país. Eso hay que decirlo, porque ahora es la nueva narrativa que quiere imponer la derecha, ¿no? De que todos somos culpables de lo de García Luna. No, ni madres. Ustedes son culpables porque ustedes lo taparon y ustedes se llenaron los bolsillos mientras estaban masacrando a la gente. Eso hay que decirlo, y no lo podemos tampoco quitar el dedo del renglón, porque ahora sí viene el deslinde, la lavadera de manos, y en casos tan infames como el de la sabandija de Carlos Marín, pues todavía sigue, estaba echándole culpa al jurado, porque sigue defendiendo a García Luna después de todo, como sigue defendiendo la mentira histórica de Peña Nieto en el caso Ayotzinapa, ¿no? Es decir, este tipo de gentuza debería de ser vetada de los medios de comunicación si hubiera tantita ética de algún tipo, ¿no? Entonces yo creo que pues a la oposición no le va a quedar más que jugársela pues, o con Movimiento Ciudadano, o por la vía de fingir que son candidatos ciudadanos de ahí salidos del círculo de Claudia X González o de algún lugar, pero no veo por ningún lado que vayan que sea creíble, pues, después de este fracaso. Ya se les hundió el PRI, con esto se les hunde el PAN, y la muestra en cómo escondieron la cabeza los diputados del PAN para no ser señalados y exhibidos el día de ayer, pues es una muestra contundente de la debacle por la que está la oposición partidista, que pues con esto se cancelan sus oportunidades al 2024, más allá de lo que pasa en el Estado de México. Es más, Morena puede perder el Estado de México y no van a ganar la presidencia en 2024, porque pues ya está, o sea, está probado que pusieron a un narcotraficante a operar la seguridad pública en México, y que eso detonó una crisis humanitaria sin precedentes, con un número de homicidios, de desaparecidos. Es decir, convirtieron a México en una fosa clandestina, y eso no se los va a quitar nadie. O sea, es decir, no hay forma de que los mexicanos hoy se puedan tragar los cuentos de que no ocurrió así. Es decir, aunque todavía tengan el control de la prensa corporativa, el peso de la historia pues los va a acabar sepultando, porque no es posible que se vayan a quitar este golpazo que vimos ayer. Y yo creo que eso es motivo para celebrar, a pesar de todos los asegúnes que podemos encontrar. Muchas gracias, Manuel. Sí, yo también, que es motivo de celebración
lo que ocurrió ayer, así, independientemente de el análisis que también hacía ahorita Temoris, de esta parte que falta de la justicia, pero lo de ayer fue un avance desde mi perspectiva. Gracias, Manuel. Alejandro, para pasar al otro tema, antes de No, pasar al otro tema, ¿cuál es tu así. valoración en torno a esto que declaraba hoy el presidente, que ya en otro momento lo había dicho, pero esto de la posibilidad de que García Luna se declare como testigo protegido y en particular a mí me llamó mucho la atención lo que decía, que informe, ¿no? Si recibía órdenes o si informaba a los expresidentes cuando estaba en la AFI y cuando estaba el gobierno de Fox y ya con Calderón cuando era secretario, ¿no? Eso, ¿cuál sería tu valoración? Porque también eso nos puede llevar a lo que decía Manuel y que tenemos dudas los mexicanos, ¿no? Digo, celebramos lo de ayer, pero tenemos dudas de cuál va a ser la condena, ¿no? E incluso si se declara como testigo protegido, ¿qué va a ocurrir con él? Pues hay varias hipótesis al respecto. Eso por un lado. Y por otro, querido Alejandro, yo creo que tenemos que analizar con mucho detalle, decía Temoris, pues la carta esta de Calderón, pues en algún sentido pues es una locura y también lo decía ahorita Manuel, y no tiene sentido, pero creo que hay una situación, por ejemplo, el último párrafo a mí me llama mucho la atención, ¿no? Llamo a los mexicanos a no distraerse de lo fundamental y entonces vuelve con la narrativa, ¿no? Hoy mismo las familias sufren todos los días extorsión, el robo, la violencia y la impunidad de los criminales. Y entonces vuelve a responsabilizar al Estado mexicano de lo que está pasando. Es la misma narrativa de lo que han venido diciendo y se pone como una víctima, ¿no? Él está siendo atacado porque es un opositor a este gobierno. Y después de la carta, lo interesante está después de que publica esta carta, lo que sigue. Y lo que sigue es en su cuenta de tweet o en sus tweets que ha lanzado, es llamar a la marcha del día domingo, o sea, sigue con esa narrativa. Entonces, ¿cuál es la valoración que tú harías sobre esto, querido Alejandro? Fíjate que ayer, bueno, seguramente Temuris sabrá quién, pero no lo voy a decir, pero ayer estaba un ex asesor de Lorenzo Córdoba ahí en un cóctel que hubo ahí en Random House Mondadori Cuéntalo, y cuéntalo. platicaba con él y él me dijo, mira, pues te puedo asegurar que el domingo que salió el texto de Felipe Calderón, quienes se enojaron muchísimo y dijeron esto es el acabose, fue Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, ¿no? Es decir, a ellos no les cayó muy bien esta carta de Felipe Calderón, pues porque ellos entendían, por lo menos la cuestión política, en que, bueno, esta semana viene el fallo, ¿no? Y si el fallo es en contra, pues por supuesto que es contraproducente todo lo que esté haciendo Felipe Calderón. Y creo que Hombre, en ese sentido, cuéntalo. y creo que, no, y Ya creo que en sabemos ese quién. sentido, y creo que en ese Diga al aire. sentido, no, es nuestro compa, ¿no? No, y yo creo que en el sentido, o sea, es decir, creo que sí sale contraproducente para Felipe Calderón, o sea, el hecho de que siga llamando para la marcha. Manuel habla, ¿no? O sea, de este rollo, incluso, o sea, hasta como un rollo ya mental, ¿no? Es decir, de que no se dé cuenta, o digo, por supuesto que se da cuenta, pero esa es una narrativa de Felipe Calderón, ¿no? De fingir, ¿no? De fingir un poco de demencia, pero mira, quienes cubrimos la guerra del narco desde antes de que empezara la guerra del narco, incluso desde Vicente Fox. O sea, Vicente Fox tiene mucho también que aclarar, muchísimo, ¿no? Porque creo que él es el que prácticamente empieza con el pacto con el cártel de Sinaloa. Entonces, desde entonces, yo decíamos, bueno, o sea, cómo todas estas personas, cómo todos estos funcionarios están llevando a México a este hoyo negro en el que estamos, ¿no? Esas son las personas que nos llevaron al hoyo negro. O sea, Felipe Calderón, por supuesto que tiene una gran responsabilidad, ¿no? De una corresponsabilidad de esto, ¿no? O sea, bien Temoris lo dice, bueno, pues si no lo sabía Felipe Calderón, puta, pues entonces sí es un inútil. O sea, es decir, tuvimos a un presidente muy tonto al frente, ¿no? Que hoy está mandando a marchar a gente, ¿no? Por la democracia, etc. O sea, son tales las contradicciones de Felipe Calderón que a mí me parece que en efecto la marcha del domingo va a estar muy deslegitimada, ¿no? Uno, pues porque uno de los convocantes
pues es un tipo al que de alguna manera el peso social hoy le está diciendo, tú sabías del narcotraficante, o sea, de tu empleado, ¿no? Es decir, o sea, hay una gran mancha de Felipe Calderón del narcotráfico, ¿no? Como dice Manuel, hay denuncias internacionales sobre genocidio, etc. O sea, es decir, ese es el personaje que está convocando a la marcha. Y si hay alguno que de pronto diga, oye, no, sí, yo voy a ir al llamado de Felipe Calderón, pues bueno, qué lástima que haya perdido la memoria pronto, ¿no? De lo que ocasionaron estas personas, o qué lástima de, como dice López Obrador, pues una marcha que al final va a apoyar la corrupción, ¿no? Y yo creo que eso termina siendo, ¿no? Y sobre, mira, a mí ¿te acuerdas que, bueno, lo hemos discutido aquí, ¿no? De cuando hubo esta consulta de los expresidentes y que, bueno, pues nomás no se llegó a nada, ¿no? O sea, bueno, pues habrá que reactivarla, ¿no? O sea, si de verdad hay algo de justicia aquí en México, se quiere hacer justicia, bueno, pues reactivemos primero eso, que lleva creo que, no sé, 2 años, ¿no? Ahí parada, y que yo sí, que fui a votar, pues de pronto me siento como engañado, ¿no? Como diciendo, oye, pues es que nos dijiste que iba a ocurrir algo después de esta consulta, no ocurrió. Entonces, ojalá, mira, veía, ¿no? Esa encuesta, no sé de dónde salió el número, ¿no? Del 84% que exige, de los mexicanos que exige que Felipe Calderón sea juzgado. Ojalá, yo creo que ese sería pues ya el último clavo para el Partido Acción Nacional, ¿no? Pero yo creo que a veces siento que López Obrador ¿no? Administra lo político, porque él siempre pues, está pensando en lo político, y administra de alguna manera como todos estos golpes políticos para darlos como de pronto en su momento. Ojalá que nos sorprenda López Obrador y que pasadas las elecciones del Estado de México y de Coahuila, pues de ahí de pronto aparezca algo con Felipe Calderón, ¿no? Si no, al final, algo que queda, que con lo que me quedo, que dijo Manuel, es que al final él ya tienen esa mancha social, ya tienen esa, o sea, ya no se lo van a poder quitar, ¿no? O sea, históricamente ellos lo van a tener, y aun cuando ellos expliquen como, pues yo me puse a leer la carta de Felipe Calderón, y la verdad es que las notas, o sea, los datos, y ahora sí que los datos duros lo contrarizan, ¿no? Solamente es cuestión de sentarse e ir analizando párrafo por párrafo y ver en dónde, o sea, dónde está mintiendo. Obviamente miente casi en toda la carta, ¿no? Creo que donde no miente es donde pone su nombre, ¿no? Pero ahí en fuera todo lo demás miente, ¿no? Entonces yo creo que ahí es algo que se desfonda el solo, ¿no? Lo siento desesperado. Sí, no sabemos qué pasó en el juicio, de que en cuanto se tocó a Felipe Calderón, como que se paró todo, ¿no? Y bueno, pues algo debe de haber ahí, no lo sabemos, con el tiempo se llegan a saber estas cosas, ¿no? Pero por lo pronto, yo sí creo que Felipe Calderón ha quedado con todo ese lodo encima, y que intenta sacárselo en su locura, ¿no? Pero no podrá, y ojalá de verdad aquí en México se empiece a hacer esa justicia, ¿no? Una reparación de la justicia, la memoria, etc. O sea, ni siquiera de los años 70 está medio cuajado, ¿no? O sea, todo está ahí medio en vilo. Entonces, bueno, ojalá de verdad que este gobierno empiece a ayudar a las víctimas, o sea, reconociendo todo esto, y ya esperar de verdad que pueda ser una nota así, una noticia bomba, y veamos a Felipe Calderón enjuiciado, ¿no? Ya sea aquí o en otra parte del mundo. Querías decir algo, Temoris, que te vimos así que... Sí, pues es que por un lado, bueno, ¿quién era el peligro para México, no? O sea, 2006, Andrés Manuel López Obrador, un peligro para México, y el que viene a salvarnos de Andrés Manuel, pues pone a García Luna frente de la seguridad pública. Esa es una. Lo otro es que hay, ahora que Manuel mencionó lo de la prescripción de los delitos, me acordé de otra cosa. La defensa de García Luna quiso que se desestimaran los cargos por prescripción, porque según ellos, así, el 1 de diciembre de 2012, García Luna, al salir del gobierno de Calderón, o sea, al acabar el gobierno, de pronto ya no era culpable de nada. Y lo que hicieron los fiscales fue explicarle al jurado que ese delito no dejó de cometerse el 1 de diciembre de 2012. Lo continuó cometiendo durante el gobierno de Peña Nieto, porque tenía todos los contactos y todos los vínculos y todas las complicidades con el gobierno de Peña Nieto.
Básicamente esto no se queda en Fox y no se queda en Calderón, también involucra funcionarios del gobierno de Peña Nieto. Y eso es algo que se tiene que investigar en México, no esperar a ver si nos hacen el favor los gringos. Y finalmente esto, si él se convierte en testigo protegido, pues tendrá que aventar a las ruedas a Fox, a Calderón y a la gente de Peña Nieto. O sea, yo creo que ahora también el gran peligro que ven ellos, o sea, Calderón y compañía, es que pronto los vayan directamente ya a balconearlos, ¿no? O inclusive a juzgarlos, como se debería. Ya, pues bueno, gracias, Yo tengo un Temoris. par de apuntes más también. Ok, a ver, adelante. Pues yo quiero dejar un espacio ahí para hablar de Rusia y Ucrania, teniendo aquí a Temoris y a Manuel. Quiero ver aquí cómo salpica todo, pues. Adelante, Manuel. Sí, bueno, nada más rápido. Yo también vi hoy lo de López Obrador. Me parece que él está bien en su posición de andar con cuidado, ser cauteloso de cómo se va a mover lo de la sentencia. Hizo mucho hincapié en que no salió nada de lo de Estados Unidos, ¿no? Así como Felipe Calderón sabía muy bien todas esas maniobras, también el gobierno de Barack Obama, de Hillary Clinton, de Eric Holder, de Joe Biden, que era vicepresidente, sabían perfectamente lo que estaba ocurriendo por los vínculos que tenían con las agencias de seguridad, porque ahora también falta que nos digan que la CIA, la DEA no sabían nada de lo que estaba ocurriendo, cuando en el mismo juicio testigos de la DEA dijeron que sabían perfectamente de los vínculos de García Luna con el narcotráfico y aún así operaron y realizaron operaciones como Rápido y Furioso, que le entregaron armas a los cárteles de la droga. Estaba vinculado ese operativo de Rápido y Furioso con los intereses de García Luna y la manera en que estaban defendiendo a cierto tipo de narcotraficantes. Todo eso es lo que debería de salir en un plano ideal, ¿no? Pero bueno, nos tenemos que conformar con lo que hay. Y por ahí vi en los comentarios que decían que no se necesitaba... Te escuchaste muy Sandra Cuevas. Bueno, uy, qué gacho, eso sí estuvo feísimo. ya sí nos llevamos. Perdón. Yo no tengo oso de peluche que me esté hablando al oído para decirme lo que tengo que decir como Sandra Cuevas, afortunadamente. Pero bueno, el caso es que... Pero ya te compraste depa ahí en la Santa María de la Ribera. ¿Te molesta? Y a mí sí me gustan los sonideros, entonces por ningún lado nos parecemos a Sandra Cuevas. Pero el caso es que... El caso es que yo creo que así como López Obrador decía que tenía que empujar al elefante reumático, nosotros como ciudadanos también tenemos el deber de empujar al gobierno reumático que no quiere procesar a estos canallas, a estos delincuentes, porque México, o sea, para que pueda haber realmente justicia en este país y la gente se pueda sentir que se saldó o se hizo justicia con toda la serie de corruptelas, de saqueo, de atrocidades que vivimos en los últimos años, es con un maxiproceso judicial. Los señalados tienen que ir a comparecer y tienen que ser sentados en el banquillo de los acusados. Si el gobierno no lo quiere hacer por cuestiones políticas, la ciudadanía tiene que encontrar la forma de empujar ese maxiproceso judicial, que es todavía uno de los grandes pendientes, y sobre todo por cómo está operando el Poder Judicial. Es decir, tiene que haber una oleada ciudadana, tiene que haber también dirigentes que empiecen a atender ese reclamo ciudadano de justicia y articularlo de alguna manera para empujar ese tema, más allá de que se logre, no se logre, o que haya trabas en el camino, por supuesto que las hay, pero la ciudadanía tiene que empujar para que esa justicia se lleve a cabo. No va a poder haber una transición ni un cambio profundo en México si no se hace justicia, y el gobierno de López Obrador, la 4T, todavía tienen una deuda histórica con sentar en el banquillo de los acusados a quienes hicieron tanto daño al país, más allá de que López Obrador piensa hacia adelante y toda esta parte está muy bien, pero el Estado mexicano no es nada más del presidente de la República. Los ciudadanos tenemos que hacernos responsables de esa parte y empujar para que se logre un maxiproceso, porque si no, las cosas van a seguir igual 20, 30 años. Sí, yo estoy de acuerdo. No podemos tener un fobaproa judicial que en lugar de castigar a los responsables, los rescate. O sea, tiene que haber justicia de algún tipo de forma. O sea.
Pues yo me voy a conformar con hacer una videocharla con Manuel y con Temoris para hablar de Rusia y Ucrania, porque ya se nos acabó el tiempo. Este, pero bueno, si les parece bien para cerrar brevemente en este tema, Alejandro, Temoris, Manuel, si pudieran cerrar con un minuto cada uno, ¿con qué cerrarías, Alejandro? Perdón, no, pues cerraría con esta historia que contó Manuel al final de cómo el Poder Judicial, ¿no? Mientras se estaba declarando culpable a Genaro García Luna, digamos, el Poder Judicial le estaba descongelando las cuentas, ¿no? De la esposa y de García Luna y que saliera de la lista de los bloqueados, ¿no? Que fue lo mismo que pasó con Cárdenas Palomino, ¿no? Y que eh, Pablo Gómez denunció en una de las mañaneras, ¿no? Me parece que ahí es donde uno dice, bueno, pues por eso la justicia tampoco llega a México, ¿no? Porque está la corrupción en el sistema judicial, ¿no? Son ellos los cómplices, son ellos los que avalan todas estas masacres, son ellos los que avalan todas las complicidades con los narcotraficantes, ¿no? Entonces, ese poder judicial, ese es el que también nos tiene en este hoyo negro, en esta podredumbre, ¿no? Y que ojalá pues cayera también ahí de algún u otro lado el karma, por lo menos ahí en el Poder Judicial y empezar a ver algo. Yo no sé si una reforma judicial al final va a ayudar, ¿no? O sea, está la corrupción en el Poder Judicial, pero así enorme, o sea, es una corrupción estructural que yo no sé si una reforma basta, ¿no? Para quitar a todos estos jueces corruptos, ¿no? Así que bueno, pues Pero es que si no, yo, ¿cómo le haces? no, claro, pero aun cuando hagas la reforma, todo depende al final pues, de las personas, ¿no? O sea, desgraciadamente, o sea, yo no creo que estos jueces que hoy le otorgaron a la esposa de Genaro, digamos, el amparo, la amparan, yo no creo que con una reforma estructural ellos ya van a ser buenos, ¿no? Ya van a ser buenas personas, ¿no? Pues son unos tipos que se la pasan, o sea, se la han pasado siendo corruptos toda su vida, ¿no? Entonces, difícilmente yo creo que una reforma los va a cambiar. O sea, es prácticamente en algunas cosas como lo ha hecho López Obrador, ¿no? Quitar de raíz todo y traer nueva gente. O sea, en el Poder Judicial así necesitas, ¿no? Casi quitar a todos, ¿no? Para traer un nuevo poder judicial, y yo creo que eso está muy difícil de que ocurra, porque todos los puestos que tienen en el poder judicial, pues todas son prebendas, ¿no? Y Pero todas son es que ahí. lo mismo puedes decir de la política mexicana. O sea, No, todos los claro, partidos políticos están rellenos de los políticos desde siempre, de claro, que saltan claro. de un partido a otro de Por acuerdo eso. Y a aunque sus hagas una intereses. Así. reforma política, a esos políticos no los vas a cambiar, ahí van a estar, ¿no? Solo se cambian de camiseta. O sea, ese es el problema. O sea, al final las personas son las o sea, no es una institución, son personas las que manejan esa institución. Y esas personas a mí me parece que están bastante corrompidas como para que una reforma electoral de pronto, de una reforma judicial de pronto digan, ah, sí, no, pues es que ya nos pusieron reglas, ya vamos a hacerlo. No, o sea, desgraciadamente tampoco funciona así, ¿no? O sea, habrá que ver alguna manera, por supuesto, ¿no? O sea, sí debe haber una reforma judicial, pero yo no le pongo tanta esperanza de pronto a esa reforma. Ya, that's all. Ok, Temoris, ¿con qué cierras? Bueno, pues nada más comentarios que a mí me llamó la atención. ¿Qué es lo que estará pasando adentro de Reforma, ¿no? O sea, del periódico Reforma y del Norte? Porque hoy se cae una portada muy curiosa. Todos los periódicos traían así culpable o algo así. Pero Reforma trae una cabeza peculiar que dice, cae al fil del Chapo. Entonces parece que está básicamente dejando la responsabilidad en Sinaloa y así como que evadiendo la responsabilidad del señor que unos días atrás traían en su portada en 2 columnas grandototas. Pero la foto que traen aparecen muy cuatitos Genaro y Felipe. Entonces, yo no sé si ahí fue una traición del inconsciente o el editor de foto de alguna forma se las arregló para entrar por atrás y darle un trancazo a la cabeza de Reforma, o sea, porque a veces hay diferencias, ¿no? En los medios de comunicación. Entonces, pero sí está o sea, sí eso, cae al fin del Chapo, vale, entonces todo es culpa del Chapo.
pero ahí sale Felipe al lado de Genarito. Entonces no sé qué habrá pasado ahí, pero creo que se revela bastante. Gracias, Temoris. Y Manuel, ¿con qué cierras? Pues yo les voy a pasar un tip a las corcholatas que quieran figurar en el 2024, ¿no? De hecho, se podría decir o se podría incluso utilizar como tema de campaña. Bueno, ya se dio el primer paso en esta transformación de México, ahora va el segundo paso, que es cambiar el poder judicial. Y para cambiar el poder judicial y hacer una gran reforma necesitamos 2/3 del Congreso aseguradas, ¿no? Entonces necesitamos su ayuda para que se eche a andar esta gran reforma. Y si tú haces una reforma judicial profunda con las 2/3 del Congreso, por supuesto que se puede generar un cambio en el Poder Judicial. Simplemente metes hasta... Depende cómo la plantees. Obviamente estoy hablando un poco a la ligera en estos momentos. Habría que hacer un análisis más exhaustivo, pero podrías hacer cosas como quitar a la mitad de los jueces que están ahorita para meter nuevos en un proceso de 4 o 5 años, ¿no? Es decir, podrías hacer grandes cambios si tienes los números en el Congreso. Lo que pasa es que ahorita por la disputa política, pues es impensable en estos momentos hacer una reforma de esa naturaleza. Pero ¿qué pasa si lo pones como parte de tu proyecto político para el Congreso y para las elecciones del 2024? Ahí sí se agarrarían pues de la mesa o de donde se tengan que agarrar los jueces y magistrados corruptos, porque vendría una limpia en serio. Si no es por la vía del Congreso, pues tendría que ser por la vía de un manotazo presidencial, que no se va a dar en este sexenio, y mucho menos creo que se dé en los otros con una tendencia más moderada que vienen los posibles sucesores rumbo al 2024. Entonces, ahí hay varias opciones. Claro que se puede, pero también nosotros tenemos que empujar para que esto suceda, porque si todo se lo vamos a delegar a las élites y a la clase política, pues va a ser muy difícil. La ciudadanía tiene que presionar, hacer foros para que los liderazgos de los partidos políticos y sobre todo los políticos, el partido Morena, que es el que está encabezando este proceso de cambio y de transformación, pues asuma una segunda fase o lo que viene en este proceso reformista, porque no nos podemos quedar con este poder judicial, así como no nos podemos quedar con las instituciones electorales que ahora van a salir a marchar a defender a su INE porque todos son García Luna y este tipo de cosas. Tampoco podemos quedarnos con el poder judicial como está. México requiere una segunda fase de transición o un proceso reformista que vaya y apunte directamente al Poder Judicial, y creo que se podría subir perfectamente esa consigna para el 2024, y hay que empujar para que así sea, junto con la Fiscalía, porque también la Fiscalía no funciona por ningún lado. Ya, pues gracias, mi querido Manuel Hernández Borboya, Temoris Greco, Alejandro Almazán, como siempre, un gustazo. Gracias, nos vemos la próxima. Gracias, abrazos. Un abrazo muy fuerte. Y esperamos esa charla que dices, Ernesto, ya entre... Hoy en la noche, ahí los busco para que platiquen ahí de Ucrania, el ucraniano Temoris con el ruso. Con el ruso, sí, Manuelovich. Tengo ganas de ver ese yo round. Yo también. Y de hecho, si le íbamos a tocar aquí, yo decía, no, yo cedo mi tiempo a Manuel de Temoris, ¿no? No, claro. En la noche, 9 de la noche, cordialmente invitados. Perfecto. Ahí. Nos vemos. Bueno, chao.